Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Es el primero que tenemos en este año. Y hoy vamos a concluir ya el capítulo 11 de este hermoso libro que estamos viendo. Bueno, vamos a ver un poquito del repaso. El tema de hoy vamos a analizar el versículo 19 del capítulo 11 y lo he titulado El templo y el arca de Dios. Pero antes vamos a resumir, vamos a leer todos los versículos que hemos estado analizando ya en esta última sección de este capítulo, que es a partir del versículo 15 hasta el versículo 19, les repito. Entonces, miren, vamos a volverlo a leer para que vayamos al contexto de este punto que vamos a estudiar hoy. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y grande granizo. Bueno, es que el Señor siempre elige formas tan hermosas de terminar una sección, y no sé si ustedes lo han notado, siempre, aun cuando nos da pues versículos fuertes como los que acabamos de estudiar con los dos testigos, después termina dándonos unas promesas tan hermosas para los que hemos creído en él, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes vamos a ver un resumen. En el resumen estudiamos acerca de los 24 ancianos, perdón, la semana pasada estudiamos acerca de los 24 ancianos y vimos características que más bien eran como un repaso de algo que ya habíamos estudiado anteriormente en el capítulo 4 de Apocalipsis. Rápidamente les digo que ellos estaban sentados delante de Dios, estaban en sus tronos que están alrededor del trono de Dios. Y bueno, vamos a ver cómo hubo la primera mención, que es la que les platico en el capítulo 4 del versículo 4 también de Apocalipsis. Ahí nos dice que ellos estaban alrededor. ¿Qué es lo que hay que señalar en este versículo? Pues precisamente que ellos también han vencido y que ellos han sido santificados por Dios. Hablamos del número 24 como un doble gobierno, que quiere decir los del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vimos también en clase, aquí en la reunión, esa promesa que le dio a sus 12 apóstoles, que se sentarían en los 12 tronos. Vimos que no necesariamente tienen que ser solo 24 ancianos, sino que es un número simbólico que nos habla de gobierno, de autoridad, de aquellos que han vencido y que ahora tienen la autoridad de reinar juntamente con Dios, como Él lo prometió a la iglesia de la Odisea. Bueno, después en el versículo 10 y 11 del versículo 4 también resaltamos que ellos se postran delante de Cristo, lo adoran y echan sus coronas delante de Él y lo reconocen como su creador. En el versículo 4 y 5, pero ahora del capítulo 5, vimos cómo también ellos conocen bien al Cordero de Dios. De hecho, uno de ellos consuela al apóstol Juan. En el versículo 8 al 10 del capítulo 5 vimos cómo constantemente se están postrando delante del Señor, pero además entonan cantos y alabanzas para Él. Tuvieron una vida de oración y Cristo los hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y también nos dice que son de todo, toda tribu, lengua, pueblo, linaje, de todo el mundo. Entonces, no solamente se enfoca en los 12 apóstoles, estos que están alrededor, sino que hay de todas partes del mundo. Todo aquel que sea vencedor puede sentarse a reinar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Vencer qué? Vencer la indiferencia, la incredulidad, el pecado. Bueno, todo esto con el poder del Espíritu Santo. Y bueno, nos vamos hasta el versículo 7, que seguimos hablando de los 24 ancianos, y otra característica es que ángeles de Dios rodean también a estos 24
ancianos. Entonces el Señor manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden, nos cuiden. Pero recuerden, no adoramos ángeles. Esto se los repito constantemente porque cómo es fácil caer en falsas doctrinas. Y bueno, después dice la palabra de Dios en el versículo 16, que era el que analizamos, que se postraron nuevamente y adoraron a Dios y algo hicieron. Dice el 17, te damos gracias. Y aquí algo también que retomamos y que fue muy importante es hablar de este corazón agradecido, de esta gratitud que estos ancianos tienen, estas gentes que fueron redimidas para Dios, están eternamente agradecidos. ¿Por quién? Porque dice el versículo 17, Señor Dios Todopoderoso, tú eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero recuerden que empezó diciendo, te damos gracias, ¿no? Entonces ellos están agradecidos con el Señor, no por lo que les da, sino por lo que Él es. Eso es lo que los hace estar realmente agradecidos. Y bueno, hacemos una comparación con el versículo 18 donde ya habla de las otras, las demás gentes de todas las naciones, y que dice, se airaron. Y vimos cómo hay varias versiones cómo lo traducen, como enfurecerse, como enojarse, como llenarse de ira, como no creer y estar enojados como la versión palabra de Dios para todos, y todo esto es lo que están viviendo y también vimos qué era lo que estaba pasando con ellos, como una comparación de la diferencia entre los 24 ancianos y el resto de la gente. En Apocalipsis 6:15 al 17 nos dice que el resto de la gente prefiere esconderse, prefiere estar muerta antes que estar arrepentida. Apocalipsis 8:13 nos dice que han estado padeciendo por causa de los tres ayes y aún así no se arrepienten. Apocalipsis 9:20 y 21 nos dice que siguen obstinados en contra de Dios, adoran demonios, adoran ídolos, son asesinos, son hechiceros, son inmorales sexualmente hablando y rateros, o sea, hurtan, ladrones. Bueno, en este mismo capítulo que estamos estudiando, pero en el versículo 9 y 10, nos dice que se burlan de los dos testigos. Ya vimos esto de los dos testigos, quienes pueden ser. Deshonran los cadáveres de los testigos, hacen fiesta por la muerte de los santos y lamentan el mensaje de Dios porque el mensaje de Dios les atormenta. Hay gente que la palabra de Dios simplemente le incomoda tanto que prefiere no escucharla. La palabra de Dios nos debe de incomodar, pero para arrepentimiento. Y la demás gente se burla, hace fiesta cuando muere una persona piadosa e incluso rechazan y hacen todo para querer destruir la palabra de Dios. Bueno, pero dice el versículo 18, la hora ha llegado. Dice, y tu ira ha venido, pero la hora de qué? De juzgar a los muertos. Ya nos está hablando de que el tiempo del juicio se acerca. ¿Qué va a hacer? En el juicio va a dar recompensa a los que son suyos, pero también va a destruir a los que destruyen la tierra. Y esto también fue algo que le dimos pues más profundidad en el tema anterior, porque hablamos de cómo es destruir la tierra. Pues destruir la tierra no solo se trata de no tirar basura o de no maltratar a la naturaleza, sino de no pecar, porque recuerden que por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra fue maldita. Entonces, ¿qué pasó? Destruyeron la tierra, contaminaron la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano es polvo. Y al momento que tú eh, contaminas tu cuerpo, estás contaminando la tierra porque tú vienes de la tierra. Entonces, una forma para no destruir la tierra sería no pecando. Pero el humano prefiere pecar antes que corregir su camino. Entonces prefiere hacer muchas cosas contra el calentamiento global, contra la contaminación, contra el maltrato a los animales, y no quiere decir que eso sea malo, o sea, es bueno cuidar el ambiente, pero de nada sirve si siguen pecando. Eso es peor. Esa es la raíz del mal de la contaminación. Bueno, y vimos cómo entonces recalcamos la actitud de los 24
ancianos. ¿Qué decían ellos? Según la versión Biblia, la palabra de Dios hispanoamericana, es gracias. Así empieza el versículo 18 y me gusta mucho cómo empieza. Gracias. Gracias, esa debe ser nuestra actitud ante Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu salvación. Gracias porque cumplirás tus promesas. Y bueno, es lo que vamos a leer ahorita. Miren, ya vamos con el tema de hoy. El templo y el arca de Dios. Nos vamos a enfocar en el versículo 19 y yo lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así. Entonces se abrió el templo de Dios que estaba en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una gran granizada. Y bueno, aquí hay varios puntos. Vamos a detenernos en 3 puntos en este versículo y solamente le vamos a dedicar toda la clase a este versículo nada más. Dice la primera parte, el templo de Dios. ¿Qué fue lo que se vio? ¿Qué fue? Vamos a volverlo a leer. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y el templo se veía, y en el templo se veía el arca de su alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una gran granizada. Hay 2 cosas que se vieron, el templo y el arca. Vamos a empezar con el templo. El templo de Dios. Este tema ya lo hemos estado analizando en varias ocasiones, o sea, no es casualidad que Apocalipsis nos esté hablando tanto del templo, porque aquí vamos a ver ya una promesa cumplida. Yo se los he explicado de esta manera. Apocalipsis es como un resumen de toda la Biblia, porque nos habla de todo, nos hace examinar casi todos los libros, y a lo mejor no los hemos examinado todos porque no hemos profundizado más, ¿no? Porque ¿quién diría que ha profundizado todo lo que lleva la palabra de Dios? Pues nadie. Nos falta mucho por aprender y nos falta mucho por indagar y profundizar en la palabra de Dios, pero casi hemos consultado, no sé, gran parte de la palabra de Dios ahorita que hemos estado llevando el estudio de Apocalipsis y que lo hemos estado haciendo, perdón, con mucha, este, pues mucho detenimiento. Vamos muy lentas, pero ha sido necesario. Llevamos ya varios añitos estudiando Apocalipsis y no es que nos clavemos en las profecías, sino que lo que hemos estado haciendo es buscando ese sentido que Dios quiso al escribir Apocalipsis, que fue animarnos, exhortarnos, redarguirnos, y eso es lo que hemos estado buscando y creo que en el corazón de muchas de nosotras lo ha estado consiguiendo el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere, el Espíritu Santo quiere que nuestros corazones sean movidos para buscar la santidad y la pureza. Entonces, el tema del templo de Dios lo hemos visto en repetidas ocasiones. La anterior vez que vimos este tema, hablamos acerca de los diferentes tipos de templos o la historia del templo y que vimos que primero fue móvil, después fue, bueno, el primero fue el que Dios puso en el paraíso, el que sigue fue el móvil, que fue que el arca del pacto, que también vamos a hablar hoy de ella, después el que fue hecho de piedra, el que ya fue fijo, el que fue el que hizo Salomón, y luego el de carne y hueso. Y precisamente ese de carne y hueso es el que vamos a ver hoy, pero bueno, para que veamos este tema del templo, me gustaría que ustedes consultaran, y está grabado este audio, búsquenlo ustedes, el tema que se llama el templo, primera parte, y está basado en Apocalipsis 11:1b, o sea, en este mismo capítulo cuando hablamos acerca de la medición del templo. Me gustaría que ustedes volvieran a escuchar ese audio para que ya no repitamos algunos puntos aquí. Bueno, ese tema nos va a ayudar a entender cuál es la historia del templo. Y también va a ser necesario que vayamos a algunas citas bíblicas porque les digo que dice Apocalipsis 11:1, levántate y mide el templo de Dios. ¿Y de qué templo estamos hablando? Pues estamos hablando del templo hecho de carne y hueso. Y es este último en el que nos vamos a enfocar. Por eso les digo, ustedes vean la historia
en el tema del templo, primera parte. Ustedes escuchen ese audio nuevamente y ya para que cuando nos reunamos a compartir lo que hemos aprendido, bueno, pues ya escuchamos esos dos, este audio y el otro audio y podamos tener un mayor conocimiento de esto. Entonces, vamos a hablar más acerca de este templo. Ya vimos que hubo una historia y cuando llegamos a Apocalipsis 11:19 ya no se está refiriendo a los tres templos anteriores, sino se está refiriendo a este último, al templo hecho de carne y hueso. Y ya ustedes saben, les digo, estudien este audio y el de la segunda parte tal vez también sea necesario. Y vamos a ver que este templo es del que hace mención ya Apocalipsis 11:19. Miren, vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 19. A partir del 19 vamos a leer. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruyan este templo, esto lo está diciendo a los fariseos, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él dijo que en 3 días levantaría el templo. Y así fue. Él lo cumplió con la resurrección. Pero entonces ya estamos hablando de un templo, les decía, hecho de carne y hueso. Y está diciendo el versículo 19 que algo se vio en el cielo. ¿Y qué fue eso que se vio? Dice primeramente el templo. Esto fue lo que se vio, pero vamos a seguir analizando. Vamos a otra cita, 2 Corintios 3:16. Esto solo es un recordatorio. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No saben? Bueno, hay mucha gente que en verdad no sabe que vivir en Cristo es vivir siendo un templo de Dios y que por lo tanto debemos de vivir en santidad. El pecar no es una opción. Entonces, muchos cristianos viven pecando porque no saben que son el templo de Dios. Bueno, pero eso es un paréntesis. ¿Quién es el templo de Dios? Se lo está diciendo Pablo a los Corintios, la iglesia. ¿Ustedes no saben que son el templo de Dios? Bueno, pues dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Vean, vamos a leer esto. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Pensemos en estos versículos en lo que y relacionémoslo con ahorita Apocalipsis 11:19. Vean, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Voy a volver a repetir esto. Dice que ya no estamos siendo extranjeros ni advenedizos, sino que estamos sobre el fundamento que es Cristo. Cristo. El fundamento que los apóstoles y los profetas pusieron, Jesucristo. Y entonces, el 21 lo vuelvo a leer. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es parte de ese edificio? Nosotras. Y debemos de crecer bien coordinadas para ser un templo santo al Señor. Y vean el 22, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, más claro ni el agua. ¿Quién es el templo de Dios? Ya lo sabemos, la iglesia. Pero es necesario que estemos bien coordinadas, es necesario que estemos creciendo, es necesario que estemos siendo santificadas, es necesario que seamos morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vive en alguien corrupto. Bueno, sí, no, pero eso podemos analizar. O sea, ciertamente somos todavía carne y el Espíritu mora en nosotros, pero el Señor no tiene comunión con alguien que vive para pecar. A eso me refiero. Por eso quise corregir. Entonces, ¿quién es ese templo? Nosotros. ¿Y qué es lo que se va a ver en el cielo? Vean qué palabra tan hermosa. Por eso les digo, qué barbaridad. ¿Cómo el Señor? Bueno, o sea, me maravillo. Así digo,
qué maravilla, qué hermoso el poder entender esta parte. Como acabamos de leer que hubo un juicio, así empezó Apocalipsis 11:1, hablando de mide el templo. Esto fue lo que dijo. Mide el templo, levántate y mide el templo. Y estudiamos que ese templo, que era lo que estaba adentro, ustedes recuerden que lo que midió fue lo que estaba adentro, lo que estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, y también lo que estaba en el primer atrio. Y lo que no se midió fue el atrio que era dedicado a los gentiles, que fue pisoteado por los gentiles. Ya hablamos de esa parte, de esa profecía también ya hablamos. Bueno, cuando el Señor le dice al apóstol Juan, mide el templo, está diciéndole que ya ha llegado el tiempo de sopesar quién realmente es el templo de Dios y quién no lo es. Ha llegado la hora en el que realmente se va a notar quién es iglesia y quién no es iglesia, quién vive santamente y quién no vive santamente. Ha llegado ese momento. Después vemos esa oportunidad que manda el Señor una vez más, que manda a 2 testigos. Estoy dando un resumen del capítulo 11. Él manda 2 testigos. Estos 2 testigos están vestidos de luto, ustedes saben, por causa del pecado, pero ya también estudiamos que fueron probados y todo esto que ya vimos bastantes semanas, cómo fue el andar de estos 2 testigos y cuál fue la respuesta de la gente, que se burlaron de ellos, que aprobaron su muerte. La bestia los mató, pero ellos estaban contentos porque los mataron. Hicieron fiesta y hasta se dieron regalos como si se tratara de Navidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos en el versículo 19, bueno, en el 18 dice, la hora ha llegado. El día de la ira ha llegado. Y bueno, y dice que Él va a recompensar a sus santos y va a destruir a los que destruyen. Y entonces en el versículo 19, ya después de todas esas cosas fuertes que estudiamos, difíciles, aun cuando nos habló de mucha prueba, mucho sufrimiento para los hijos de Dios, en el versículo 19 dice, se abrió el templo de Dios en el cielo. Y si estamos viendo que el templo de Dios ya no es un edificio, ya no está hecho por cortinas, ya no está hecho por piedras, ni por oro, ni por cosas preciosas, ya no, sino que ahora estaba hecho de carne y hueso, que quiere decir que ahora el Espíritu Santo moraba en las personas, en su iglesia. Entonces no podemos decir que en el versículo 19 se repite como que se abre un templo que no sea su iglesia. Este templo que está en el cielo es su iglesia. Y se abre el cielo, ¿para qué? Para dejar ver a su iglesia. Es algo simbólico. Ciertamente el Señor de manera espiritual va a dejar que sus hijos sean visibles, pero no de manera carnal. Aquí no pensemos que la gente del mundo va a mirar al cielo y va a ver a los que ya son salvos ahí arriba. No, está hablando en sentido espiritual. Pero aquí lo más hermoso es que estamos viendo ya la palabra de Dios, la promesa de Dios cumplida. ¿Qué quiere decir? Que para este momento, para cuando hemos llegado a Apocalipsis 11:19, ya no cabe la menor duda de que sus hijos ya están en el cielo. Aquí, para Apocalipsis 11:19, los hijos de Dios ya están en el cielo. También hay que entender algo, que Apocalipsis no lleva un orden cronológico, como te puede estar hablando de cosas que pasaron después y luego se regresa a las de antes. Entonces aquí, por eso es la dificultad de estudiar Apocalipsis. Pero bueno, lo que nos está diciendo y lo que nos tiene que quedar claro es que va a llegar un momento en el que los hijos de Dios, el verdadero templo de Dios, el que fue medido y que sí dio las medidas, ¿qué quiere decir? Si tiene aceite, como nos dicen en la parábola de las 10 vírgenes, si está el Espíritu Santo ahí. Entonces, si sí está el Espíritu Santo ahí, sí es templo. Y entonces el Señor va a hacer los ajustes necesarios para que dé con la medida. Recuérdense que la obra es del Señor. Y entonces Él va a hacer los ajustes necesarios para santificar. Por eso nos va a pasar por prueba, nos va a dar con el martillo, nos va a pasar por el fuego, nos va a sacudir, nos va a zarandear, muchas cosas. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando. Entonces Él va a hacer lo que sea necesario para ajustarnos, para que demos la medida.
Y entonces el verdadero templo de Dios va a ser llevado al cielo. Y en el cielo se va a dejar ver. Qué hermoso. O sea, yo cuando entendí esta parte dije, gloria a Dios, qué maravilloso. Qué maravilloso que va a llegar este momento en el que el Señor cumpla su promesa. Les repito como resumen, no se refiere a un edificio celestial. No se refiere a que haya algo aparte que también sea el templo de Dios, no, porque el Señor está diciendo en su palabra y nos ha llevado, por eso les dije que necesitaba que retomaran el tema del templo, la primera parte, tal vez también la segunda parte, y necesitaba que retomaran este tema para que ustedes vieran que no es que el Señor se formó un nuevo templo allá arriba, todo lo que hemos leído y todo lo que vemos en el transcurrir de las lecturas bíblicas, vemos que el Señor siempre ha buscado tener comunión con el ser humano. El ser humano, por alguna razón, como dice también en el libro de Salmos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, el Señor por su soberanía quiso hacer del ser humano su templo, su iglesia. Él quisiera que todos, porque dice que él no quiere condenar al mundo. Bueno, pero el mundo ha sido condenado por cuanto no cree en el Señor. Pero él no quiere que el pecador se pierda, él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces él quiere que la humanidad sea su templo. Ciertamente no toda la humanidad, también la palabra de Dios, porque él todo lo sabe y lo ha escrito, que muchos van a perderse y como ancha es y espaciosa es la puerta hacia la perdición y angosto el camino hacia la salvación. Entonces, él no está hablando de un edificio aparte, él está hablando de aquellos en quienes pensó desde el principio de la creación para que fueran su templo, para tener comunión con él. Se está refiriendo a sus hijos, se está refiriendo a los que han llegado ya al cielo por la sangre de Jesucristo, no por sus méritos. Y ahora se abren los cielos para dejar ver el lugar donde ahora se encuentran, el cielo. Ahora está el templo. Recuerden que el templo es la morada de Dios, ¿no? Es el mora en su templo. Ahora ya no va a haber que impida esa completa comunión porque mientras estamos aquí en carne, nuestra carne muchas veces es estorbo. Porque a veces nos da flojera orar, o a veces estamos tan desanimadas y tan tristes que no queremos abrir la Biblia. Y son muchos obstáculos los que nuestra carne provoca para no tener comunión con Dios. Pero bueno, el Espíritu Santo siempre ayuda a sus hijos a tener comunión con Dios. Si alguien se queda sin comunión, habría que pensar si realmente es hijo. Pero el Espíritu Santo siempre ayuda a sus hijos a buscar esa comunión, porque un hijo no puede andar sin tener comunión con su padre. Entonces ahora ya cuando están en el cielo, cuando se abre el cielo y se deja ver su templo, ya no hay nada que interrumpa esa hermosa y perfecta comunión entre los hijos de Dios y Dios mismo. Ahora Dios cumplió su promesa. Dios, todo lo que dijo, todo lo que ha hablado en su palabra, lo que dijo a través de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que dice y que el Espíritu nos recuerda, se cumple. Y lo vamos a ver, hermanas. Lo vamos a ver, ciertamente lo vamos a ver. Y bueno, vamos a la segunda parte. Esto es en referencia al templo. Ahora dice, y en el templo se veía el arca de su alianza. Dos cosas se veían, les dije, el templo y el arca. Bueno, el templo ya dijimos, los hijos. Pero entonces el arca que se perdió, que incluso hasta han hecho películas de Indiana Jones buscando el arca, ¿no? Creo que sí. Estas películas de aventura buscando el arca y se dicen muchas cosas que ya se encontró, que el arca está enterrada en tal lugar y que el arca quién sabe qué. Esa arca que se perdió y que obviamente el Señor la quitó porque, bueno, ahorita lo vamos a leer con calma, me voy con calma, pero esa arca se perdió y se fue al cielo. ¿A eso se está refiriendo? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bueno, antes tenemos que entender que el arca de la alianza también es mencionada de otras formas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Vamos a ver, ahorita vamos a estudiar que también es bien importante
los diferentes nombres que se le dio a esta arca de la alianza. Dice la versión Dios habla hoy. Bueno, en Éxodo 25, 21 y 22, ahí es donde se empieza a llamar arca del testimonio. ¿Y eso por qué? Porque en Éxodo 25, 16 dice así, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y esto de el testimonio eran las tablas de la ley. Esto es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Estas tablas que fueron escritas, bueno, ya después fueron escritas por este, por Moisés, porque recuerden que las primeras, no miento. Moisés es el que rompe las tablas por causa del pecado de Israel. Recuerden que cuando él estuvo 40 días y 40 noches allá en, en el monte, lo que pasó es que mientras estaban acá fabricándose un becerro de oro, y el Señor le da su ley, y con esta ley, ese testimonio, ese es el testimonio, él viene cargando el testimonio, ¿no? Bajando del monte, y se encuentra que hay una fiesta, como si se tratara de pueblo pagano, haciendo cosas horribles, bebiéndose, emborrachándose, comiendo como glotones y fornicando, haciéndole una fiesta a un ídolo, comportándose como un pueblo pagano. Y entonces Moisés, airado por esta situación, rompe las tablas del testimonio. Después leemos que el Señor vuelve a proveer este testimonio. En el versículo 16 del capítulo 25 de Éxodo le dice, en el arca, porque aquí ya son las instrucciones para hacer el tabernáculo. Entonces dice, en el arca tú vas a poner el testimonio que yo te voy a dar. Y ese testimonio, les repito, es esa ley que se resume en los 10 mandamientos. Es esa ley que le da Dios a Moisés. ¿Y esto qué tiene de importancia? Bueno, tenemos que entender que por eso era llamada el arca del testimonio, porque llevaba una ley, un mandamiento, los mandamientos de Dios. Y esto es lo que se está dejando ver en el cielo, dentro del templo. ¿Qué tienen que llevar el templo? Los testimonios, la ley de Dios. Y no porque seamos salvos por la ley, no, sino que recuerden que Él vino a cumplir la ley para darnos su salvación. Entonces la iglesia no puede llegar al cielo sin el sacrificio de Cristo, que es el que nos ayuda a obedecer la ley, que es el que nos justifica, porque aparte nadie puede cumplir la ley, pero nos justifica ante esa ley que Dios mismo puso. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Y pondráse el propiciatorio encima del arca. Bueno, este era el que llevaba los querubines. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré otra vez. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre, y vean cómo ya no dice nada más el arca, sino dice el arca del testimonio. Ya la llama el arca del testimonio. ¿Qué quiere decir? La que lleva dentro el testimonio. Pero vean, el templo tenía dentro de sí el arca del testimonio, pero no tenía en sí el testimonio solo, sino que tenía que tener un arca que llevara el testimonio. Esto es importante. Apártenlo también, márquenlo. El que lleva el testimonio es el arca, no el templo, el arca. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo voy a leer otra vez. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, esto habla de la comunión. Moisés iba a escuchar la voz de Dios a través o encima de este propiciatorio, que es el que toma lugar o es el que perdona.
este testimonio tenía que estar dentro porque esto eran los mandamientos y era lo que Dios estaba pidiendo para su pueblo, que su pueblo cumpliera esta ley. Esto era lo que él estaba pidiendo. Él no dio nada más una ley porque sí, pero también recuerden que la ley es un ayo que nos lleva a la gracia y que es un ayo como alguien que te guía. ¿Y qué quiere decir? Que entonces la ley también nos mostraba cuán inútiles somos para cumplir la ley. Y esto es lo que debía contener dentro del arca. Ahorita voy a aterrizar. No se preocupen, voy a aterrizar. Voy a la segunda parte. También era llamada el arca del pacto. Y voy a leer Deuteronomio 31, 24 al 26. Dice así. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto. Aquí ya no la llama el arca del testimonio, sino la llama el arca del pacto. ¿Y qué es un pacto? Pues un pacto es un común acuerdo, ¿no? Es una promesa como muy fuerte, no es como no es un simple acuerdo, no, 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 es una promesa muy fuerte que no debía romperse. Un pacto, por ejemplo, el matrimonio es un pacto que no se debe romper y las dos partes deben de poner lo necesario y hacer lo necesario para que ese pacto no se rompa. Entonces, este pacto esta arca debía contener también el pacto de Dios. Por eso era llamada el arca del pacto. Porque esta arca debía recordarles que había ese compromiso hacia Dios. Y que Dios también tenía un compromiso hacia Israel, de ser su pueblo. Pero aquí el problema no es que Dios no cumpla su parte. El problema es que Israel no cumplía su parte. Israel quebrantó el pacto. Invalidó ese pacto. No fue Dios. Dios no invalida sus pactos. Pero nosotros invalidamos los pactos. Esto es algo importante. Bueno, dice que dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto. O sea, el libro de la ley ya es el que contenía todas las leyes, no solamente las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio estaban dentro del arca, pero Moisés les da el libro de la ley. O sea, ¿qué quiere decir el Pentateuco? La Torá. Se las da a los levitas y les dice, este libro, pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová, su Dios, y esté allí por testigo contra ti. A mí me llama la atención este versículo porque ya en Deuteronomio, ya es cuando Moisés se está despidiendo. Ya para estos capítulos, Moisés, recuerden que Deuteronomio es un resumen de lo que él pasó y lo que vivieron y la ley también es un resumen de la ley. Y para el versículo 31, pues él ya se está despidiendo del pueblo porque él sabe que no va a pasar a la tierra prometida. Y entonces ya da instrucciones precisas. Por eso le dice, bueno, ya todo lo que he escrito, toma este libro y aquí estará en contra tuya. Que les dije hace ratito que la ley sirve para mostrarme cuán inútil soy para cumplir la ley. Este libro, si solamente me quedo con la ley, todo habla en contra de mí porque yo soy violadora de la ley. La he quebrantado. Y no una vez, muchas veces. Pero bueno, ahorita vamos a seguir. Entonces, el arca contenía, ya dijimos, el testimonio. Pero también era llamada el arca del pacto porque era este compromiso fuerte de Dios hacia el ser humano. Bueno, en este caso, hacia los israelitas. Y bueno, por último, es llamada el arca de Jehová. Y eso es hasta el libro de Jueces en el capítulo 3:13. Dice así, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, aquí es donde la menciona, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, no vamos a hablar de eso porque tendríamos que hablar de cómo cruzaron el Jordán,
pero no vamos a hablar de eso. Solamente voy a recalcar, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. Aquí lo menciona. ¿Por qué es el arca de Jehová? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y todos los que en él habitan. Y esta arca simboliza que es muy importante lo que lleva dentro, simboliza el pacto y aparte es de Dios, no es de cualquiera, no es de cualquier ídolo, no es el arca del pastor, no es el arca de fulanito de tal o famoso de tal, es el arca de Dios. Y esto es bien importante, que el que proveyó esta arca fue Dios mismo. El que proveyó este testimonio fue Dios mismo. El que proveyó esta alianza fue Dios mismo. Este pacto fue Dios mismo, por eso la llama el arca de Jehová. Porque Dios no es un ídolo. Dios es el Señor de toda la tierra. Los ídolos, como lo leemos en Salmos y en Isaías, no ven, no oyen, no caminan, no sienten nada. Pero el Señor es el dueño de toda la tierra y Él si ve, si oye, habla fuertemente, Él siente, Él tiene el poder de crear y de deshacer, tiene el poder de la vida y de la muerte. Entonces por eso la llama el arca de Dios. Ahora ya voy a aterrizar ya. Bueno, voy a aterrizar en esto. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 1 y es aquí donde vamos a entender quién es el arca. Vamos a leer. Ahora bien, aún el primer pacto, o sea, ¿cuál? Esto que acabamos de leer. ¿Cómo se llamaba el arca? El arca del pacto. Todo lo que fue instituido en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio es el primer pacto. Y dice aquí, ahora bien, aún el primer pacto, o sea, eso que acabamos de leer, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, el arca del pacto tenía un lugar donde guardarse en el templo, en un templo terrenal, un templo hecho primero de cortinas y luego hecho de ¿qué? De piedra. Y dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ya sabemos esto. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, aquí también voy a detenerme, el arca del pacto, esa de la que estuvimos hablando, la cual es el primer pacto, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto o del testimonio, estas que les platico. Entonces, ¿qué simboliza cada una? Maná, el pan, la comida. La vara de Aarón, las señales, los milagros, la autoridad. Y las tablas del pacto, la ley, la palabra de Dios. Esto es lo que contenía. Esto es lo que hay dentro de esta urna de oro. ¿Y el oro qué es? Santidad, pureza, prueba. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, porque pues no, ya ni lo vemos. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Recuerden que cuando el libro de Hebreos fue escrito todavía se hacía esto. Versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En resumen, hermanas, el Espíritu Santo estaba diciendo que si esto se tenía que hacer continuamente es porque realmente no había un camino efectivo al lugar santísimo. Nosotros sabemos que el camino al lugar santísimo es Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos lleva
a esa comunión, Jesucristo. Y lo que estaba diciendo es que el sacerdote, el sumo sacerdote era el único que podía entrar, pero dice aquí algo bien importante, no sin sangre. Él tenía que haber hecho sacrificio antes en el altar de bronce, ustedes recuerdan esa clase. En el altar de bronce él tenía que haber hecho ya un sacrificio para poder entrar, haber pasado también por la fuente de bronce para poder ser limpio, luego pasa por la mesa de la proposición, el candelabro, luego el incienso de oro, para poder llegar al propiciatorio que estaba por encima del arca de la que estamos estudiando ahorita. Esto nos estaba diciendo que entonces todavía no había un camino realmente manifestado hacia el lugar santísimo, porque se tenía que hacer año tras año, año tras año. Si se tiene que hacer algo año tras año es porque no es suficiente y, y se limita a la duración de un año, y al otro año es necesario hacer otro, y al otro año es necesario hacer otro. Veamos lo que dice el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todo esto se hizo para entender lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar en el futuro, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, el sumo sacerdote no era perfecto para poder hacer esto. Dice 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar esas cosas, de corregir esas cosas que se estaban haciendo mal, porque el sacerdote, el sumo sacerdote era imperfecto y obviamente no podía hacer las cosas perfectas por su imperfección. Entonces él tenía que hacerlo año tras año, pero ha llegado el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, aquí ya viene pero ya con Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ya llegó un sumo sacerdote que era perfecto y que ofreció su propia sangre perfecta para hacer un tabernáculo ya no hecho de manos, sino hecho directamente por Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, perdón, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que vivan y sirvan al Dios vivo. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué precioso. El antiguo pacto era la antigua arca de la alianza, la antigua arca del testimonio, la antigua arca de Jehová. Pero ahora tenemos un nuevo pacto con esta nueva arca de la alianza, nueva arca del testimonio, nueva arca de Jehová. Si ustedes recuerdan en Isaías, Jesucristo es llamado siervo de Dios, siervo de Jehová. Entonces, ¿quién es el arca que se ve dentro del templo? Les dije, ahorita aterrizo, tuve que leer todo esto para que lo entendiéramos. ¿Quién es el arca que se ve dentro del templo? Jesucristo mismo. Jesucristo es ese nuevo pacto. Jesús es el único que puede llevar la ley de Dios perfecta, porque Él es perfecto y su sangre es perfecta. Él puede hacer un nuevo pacto que ya no se pueda quebrantar. Y el templo, su iglesia que está arriba, porque con ellos hizo el pacto, ya no van a quebrantar esta alianza, este compromiso, ya no lo van a quebrantar, sino que ambas partes lo van a cumplir. ¿Pero por qué? Porque él mismo cumple lo que ambas partes necesitan cumplir.
Obviamente cumple lo que como Dios ha prometido, pero también cumple en nosotros la promesa para hacernos cumplir la promesa, porque el que empezó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuán hermosas palabras estamos estudiando hoy, hermanas. Y vean lo que dice, ¿para qué? Para que reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué están ahí arriba? Porque ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos celestiales. Ya están allá arriba, en su herencia eterna. Ya están en el lugar donde Dios prometió que estarían, en las moradas celestiales. Dijo él, voy pues a preparar morada. Y la está preparando, para que cuando llegue ese momento, entonces lleguemos a esa herencia prometida, a ese templo donde dijo, más bien ese lugar donde dijo que estaría su templo, y el templo somos nosotros. Y si somos morada de Dios, entonces el arca que se encuentra dentro de este lugar es Jesucristo mismo, el único que puede guardar con toda integridad la ley de Dios, el testimonio, como lo acabamos de leer. Él es el único que guarda el testimonio, el único que guarda el maná, el único que guarda la vara de Aarón que reverdeció, el único con autoridad de hacer todas esas cosas. Entonces, en resumen, el templo de Dios somos los hijos de Dios. Y entonces el arca es Jesucristo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Realmente les digo, este tema a mí me maravilló, me encantó, me hizo gozarme tanto el entender esta parte. Un día estaremos ahí, hermanas. Y bueno, quiero terminar con la última parte para no dejar pendientes. En el versículo 11 dice al final, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una gran granizada. ¿Y esto por qué? Hay dos motivos. Fíjense que cuando Moisés dice que, ustedes recuerdan esa escena donde él se va a recibir la ley de Dios, ¿y qué es lo que escucha el pueblo? Solamente escucha truenos, solo escucha relámpagos, solo ve una nube, no escucha la voz de Dios. Y ellos tienen miedo y les dicen, no, 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 mejor tú habla con Dios y a nosotros déjanos aparte. Tú nos dices ahí lo que te dijo Dios. Mucha gente se espanta y no quiere escuchar lo que Dios le dice, porque es muy fuerte lo que Dios dice, como relámpagos, como truenos. Pero los hijos de Dios estaremos ahí en esas nubes que producen los truenos, en esas nubes que producen los relámpagos y veremos que realmente lo que escuchamos es la suave y dulce voz de nuestro Dios, como Moisés que gozaba de esa hermosa comunión con Dios. Pero también de esos truenos, vamos a leer Ezequiel 13:13, nos habla de la ira de Dios. Dice, por tanto así dice el Señor Dios, en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene, también por mi ira vendrá una lluvia torrencial y un granizo para consumirlo con mi furor. Este trueno, estos relámpagos, este terremoto, para los hijos de Dios, es esa potente voz de Dios, pero que es muy conocida, hermanas. Como hijas de Dios hemos escuchado esa voz fuerte que te mueve todo como un terremoto y es como una granizada en tu vida, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, pero se oye su dulce voz. Como Elías, que escuchaba esa dulce voz de Dios, en ese apacible, dice como un silbido apacible, ¿no? Eso es lo que escuchamos los hijos de Dios. Y para el mundo solo son tragedias tras tragedias tras tragedias, porque prefieren huir, prefieren escapar, prefieren no escuchar a Dios antes que venir y buscar la comunión con Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.